Buenas noches. Agradezco que estéis conectados a esta cosa sin importancia. ¿Tenéis alguna cosa que decir? Fui gaso, Senkai gaso, 5 gaso, uso gaso Daido, gaso Lasana, siguen, Iseken, Dantoku Yusui, Isidio, Amari gaso. ¿Cuántos? 18. Avisa cuando se apunten más. Sí. Han entrado Muchi, y demás. Solo. Los Ninikugyo están, Sosei también, Gen, Shinkai, Kusu, Sosín, te quiero ver con el pelo bien cortado, ¿eh? Corto, pero bien cortado, ¿no? Como si te lo hubieras cortado tú, o un gato, o un vecino. ¿Cuántos? 18. ¿Cómo les cuesta ser puntuales? Vamos a empezar a ser impuntuales nosotros. Bueno, el viernes próximo, justamente antes de la sesión, y el lunes siguiente a la sesión, no habrá charlas. Se lo comentáis a los que falten o a los que podáis. Bueno, tú puedes poner un aviso también. Sobre el tema de interesarse. No, antes. Hoy o ayer fue el día de la diversidad. De la diversidad de la vida. De la diversidad animal. Y alguien ponía un ejemplo bastante demostrativo en cuanto a que todos los seres son imprescindibles. Y el ejemplo muy didáctico era ¿cuántos tornillos se le pueden quitar a un avión para que se caiga? Tengamos en cuenta que cada día se extinguen 150 especies. Es que no se puede creer. Cada día se extinguen 150 especies. Bueno, sobre interesarse. Esta es otra versión de los interesados en el Zen. Les gusta hablar de ello, escuchar las charlas, incluso dicen practicar, pero no lo hacen. Siguen las formas, pero nada más, porque se resisten a los cambios. Es tanto como decir que están de acuerdo con su ego y están de acuerdo con el mundo. O unas veces de acuerdo, otras en desacuerdo. En fin, como para ir tirando, ¿no? No quieren perderse nada. En resumen, que les va suficientemente bien.
alguna cosita sobre este autoengaño. Me llama la atención la escasa participación de amigos vuestros, de gente con la que tratéis con frecuencia y que no les invitéis o no estén en absoluto interesados. Entonces, esto obliga a revisar el concepto o la utilidad de la amistad. Dos o tres veces ha aparecido alguien con un invitado, una invitada. Había una Cristina muy dispuesta que desapareció. Árbol, que tampoco está. Así que es fácil autoengañarse porque te suenan estas cosas del Zen, has leído alguna cosa, has escuchado alguna charla, por algún motivo te gusta o te crees diferente, simplemente porque te suenan las cosas, pero no practicas, no quieres el cambio. ¿Algún comentario más? Tonino no ha entrado. Este es nuevo. Bueno, pues vamos a ver la lógica de las funciones. Muy distinto hablar de la lógica de los hechos del ego, lo pongo entre comillas, porque los hechos del ego solo son hechos en cuanto que el cuerpo y sus sentidos participen, pero la mente está por otro lugar, tiene otros objetivos. Eso supongo que se entiende, ¿no? Es decir, cada hecho realizado por Tai, el cuerpo, es real, pero está afectado porque una parte de él, de este cuerpo que es la mente, el cerebro, pretende, busca objetivos de ganancia, mantiene apegos, etc. Entonces, esa realidad es muy confusa, diríamos. Por lo tanto, muy distinto hablar de la lógica de los hechos del ego, que se refiere a las relaciones, relaciones personales, y otra cosa es hablar de las relaciones desde la impersonalidad, así como otra cuestión es la lógica de las funciones. A ver si consigo aclarar esto. Funciones natural o científicamente explicables, como hacemos aquí cuando comentamos sobre neurohormonas, sobre el cerebro, sobre los objetivos de supervivencia de nuestra naturaleza, pero que tienen apariencia psicológica. Es decir, el cerebro utiliza a la cultura, utiliza al ego
para sobrevivir. Y es el ego, la mente superficial, la que le da sentido, significado. Pero como el cerebro no tiene la capacidad de discernimiento, porque es una entidad fisiológica, anatómica, entra en confusión, en contradicción, no porque oponga opuestos, que es lo que hace el ego, sino porque no distingue sobre la utilidad de lo aprendido. Así que tenemos tres lógicas a aclarar. David, dice, Estaba hablando de al menos tres lógicas, la lógica del ego, la lógica de la impersonalidad propia de la práctica del Zen y la lógica del cerebro, de las neurohormonas, es decir, de los instintos supervivenciales. Y esa confusión, esa mezcla en la procedencia de las informaciones hace que confundamos deseos, necesidades, ilusiones, inclinaciones, aficiones, y todo esto pues afecta a nuestro vivir, claro. De manera que el Zen trata de profundizar en un tipo de conciencia inexplicable con palabras, es decir, en un tipo de experiencia cuya lucidez, cuya sabiduría, según nombres antiguos, cuya lucidez nos permite, más allá de la discriminación y la no discriminación, es decir, más allá de las lógicas, ordenar la confusión en las relaciones de nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro ego, con nuestro mundo. ¿Hay alguna cosa sobre esto? Nada sobre... ¿Cuántos hay? 21. Los últimos no me los has cantado. Sí, David y Giselle. Estábamos en 18, me ha saltado a 21. Bueno. David Caso. David hace mucho tiempo que calla. Vamos a ver, algo sobre la vida. La vida es todo cuanto vive, los árboles, los ríos, el aire, los animales, los humanos. Es muy coherente que una evolución tan rápida de esta especie nuestra desarrollara o no desarrollara, es coherente que no haya desarrollado
debido a la rapidez de su evolución mental, que no haya desarrollado todavía la capacidad de ordenar trillones de datos que permitieran hacer individualmente la criba que seleccionase el color de las ideologías. Entiendo por ideologías las acumulaciones de valores en la dirección del egocentrismo, del altruismo o de la impersonalidad. ¿Por qué? Porque con la ya lo dije con el comentario, con la chuleta anterior, el ego, tanto el ego como el cerebro se tragan toda la información con toda su ignorancia. Siendo fundamental el automatismo en la utilización de palabras, de ideas, de deseos y de medios para unos objetivos que pueden ser contrarios a las necesidades del sujeto. Las diversas guías aparecidas en los últimos siglos, es decir, últimos siglos, digo 5.000 años, han intentado ordenar esa mente confusa, inclinándose hacia unos lados o hacia otros. Es el mismo procedimiento que han utilizado, además de las religiones, las filosofías. Han estado elaborando, pero presas de su propia dogmática, de su propia rigidez, van quedando olvidadas, arrumbadas, además por las escandalosas degeneraciones a que conduce la rigidez y el dogmatismo, que no tienen nada que ver con la vida. Sin embargo, la modalidad Soto Zen del budismo, observad que es ligera, flexible, refrescante y sobre todo útil, porque propone la ayuda para la selección y propone la lucidez natural, no una lucidez dirigida, sugerida, condicionada hacia el desapego de lo superfluo que ella, nuestra naturaleza, realiza sin esfuerzo. Y nosotros estamos en condiciones actualmente de reconocer que el egocentrismo parece una enfermedad necesaria,
es como una elefanta que sabe orientarse en condiciones difíciles, confusas, contradictorias, en pleno desierto. Es decir, salir intuitivamente de la mano de la lucidez y de la experiencia de otras consciencias, salir adelante en situaciones de confusión, me parece todo un hallazgo, un viejo hallazgo, no tan viejo, 2500 años. Pero me parece algo difícil de influir, de manipular. Y al fin y al cabo, no hay nada más importante que nuestra vida y la manera más adecuada, acertada de vivirla desde sus propios presupuestos, los presupuestos de la vida, no de ningún sobrepuesto, ningún añadido que desoriente de nuevo, que modifique la percepción directa de las cosas tal y como son. Que esa es la expresión que en el budismo Zen se emplea para dar a entender la talidad. Tenemos la budeidad que aparece tras el despertar, que en mayor o menor medida crece según la práctica, y tenemos la talidad, el tal cual es la cosa, perceptible en función de la lucidez de nuestra propia naturaleza. Estos métodos, en su versión más antigua, se han llamado religiones. Hay muchos budismos, como habéis podido observar en mis libros, y yo no soy un erudito. Muchos budismos, y precisamente se caracterizan o se distinguen por el grado de libertad, el grado de sometimiento a las tradiciones ideológicas, por el grado. Entonces, el Soto Zen, aunque muchos no se hayan enterado y continúen con un sistema de madera, permite dar libertad al instructor, al guía, para en función de sus conocimientos, de su experiencia, modificar Hoben, modificar los hábiles medios de las explicaciones y de las prácticas. Entonces, el sistema que empleamos aquí ha salido de la experiencia de la guía de Buda y de la experiencia de estos 25 o 30 años de ejercicio. Por eso, la extrañeza de algunos pertenecientes a la Sangha, de la rapidez con la que algunos nuevos
se han hecho cargo del asunto, entiendo yo que tiene que ver con una simplificación del método. Una naturalización del método, que es lo que estamos haciendo también en estas sesiones divertidas. ¿Algún comentario sobre este encuentro con la propia mente y el propio cuerpo? Árbol entró, y gaso, y Tonino gaso. Y Tonino, es el nuevo, ¿no? Sí, gaso. A ver, ¿algún comentario tenéis por ahí? Jesús no está, ¿no? No tenéis ningún comentario. Bueno, pues continúo. Como veis, unos comentarios tienen relación directa con los anteriores. ¿Qué es lo propio, pues, de un ser humano? Liberarse de los extremos, controlar el karma, simplificar la existencia, formar parte del cosmos, no querer nada, no esperar nada, saborear todas las cosas, participar apaciblemente de la naturaleza que nos rodea, pobres los que viven en las ciudades, tener pequeños y cotidianos deseos e ilusiones, ayudar al espíritu el despertar que alienta en todos nosotros, no pretender dejar huella, borrarse, etcétera, etcétera. Esto y más, que parece raro o difícil, es lo natural, es la vida real que está al alcance de todos, la mente ordinaria que decían los viejos maestros. Nada extraordinario, como las enseñanzas tampoco son nada extraordinario, son ordinarias. Aprender a vivir esto es romper los límites, desenmascarar al personaje, detener al constructor, seguir los pasos del Buda, recogerlos, realizarlos, transmitirlos para beneficio de todos los seres. Me parece un programa que cumple con la lógica de la racionalidad y de todas las demás lógicas que expliqué anteriormente. Explico 5. 5 que no estaba. Sí. A ver, ¿qué dices? Que lo mejor es dedicarse al camino de Buda. Este asunto sin importancia. Gracias, Sampai, Daido. Os recuerdo que está dicho aquí, en esta caligrafía que me dio el maestro Narita, el día de mi ordenación. Está bien ayudar a los demás, está bien ayudarse a uno mismo, pero lo mejor es seguir el camino de Buda. A ver, que nos hemos distraído. ¿Cómo os ha sonado en la mente corazón ese
esos últimos comentarios. A ver, que me voy a acabar durmiendo yo también. Bueno, ya lo pensaréis más despacio. Más comentarios sobre una pregunta que alguien me hace y dice, ¿en el Zen se puede mentir? Es una pregunta angelical y por lo tanto de un principiante. En el budismo Zen se trata de liberarse del ego, de las mentiras, de las verdades que están en el disco, en el robot. En consecuencia, como cada momento presente es otro, nada se puede predecir. El por qué, el para qué, quedan fuera de la acción. Si el Zen es la experiencia de la acción de nuestra propia naturaleza, es anterior a las mentiras, a las verdades, a las palabras, a los conceptos, a los valores, etc. ¿Qué puedo decir entonces? Arruga las sábanas, rápido. Yisai, dices, tener cotidianos deseos e ilusiones. Se dice no tener ilusiones, no ser iluso. No tener ilusiones a largo plazo. Que tú te pongas contenta con la comida que imaginas que vas a hacer hoy es una buena ilusión, porque ya lo tienes todo comprado, solo queda la acción. Está muy bien, eso es una preparación para la acción. Todavía está mejor actuar, es decir, hacer la comida, y todavía mejor empezar por plantarla, por cuidarla, por cocinarla, por comerla, por cagarla, es decir, todo el proceso. Eso es perfecto, pero tiene un comienzo, ¿no? No vas a comer lo que pase por ahí, porque a lo mejor es tu abuela. No, tienes que pensar, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué preparo hoy? ¿Qué he de comprar o sacar de la tierra hoy? Ahora, si me dices dentro de 20 días, eso ya es locura. Recuerdo una anécdota de una gran cantante. Yo era jovencito y ya me llamó la atención escucharla decir que tenía compromisos establecidos para 7 años. ¡Qué tristeza! ¡Qué espanto! ¡Qué deprimente! Saber lo que vas a hacer durante tanto tiempo, 7 años, con compromisos escritos en una libreta,
pero a corto plazo tener deseos, hoy me apetecen unos callos, qué ricos. Con eso está tu fisiología de acuerdo, porque ya estás segregando, ya estás preparándote para... Lo mismo que os preparáis cuando venís al dojo conduciendo en silencio, o cuando os vais preparando esa mente, limpiándola, pues igual. A ver, algo más. El principiante está coartado por las frases que escucha y su falta de experiencia. Porque he dicho hace muy poco que con los años de práctica la lucidez te dice qué hacer. Sobre esto o sobre lo otro, o sobre mentir, o sobre qué. Y la lucidez está precedida por la libertad del desapego. El desapego hacia todo. Comprenderemos que cuando hay desapego generalizado, es decir, cuando el espíritu del despertar emerge, lo alcanza todo y sobre todo comienza esa libertad. Yesaias. Tonino Gas. Pero frente a esta libertad tampoco hay que tener miedo, porque tu naturaleza te va a ir, como decía Lao Tse, te va a ir quitando lo que te sobra y dando lo que te falta, pero no de un día para otro. A ver, el Satori es instantáneo, es verlo todo, ver el todo, verte a ti formando parte del todo, como todo. Y es un fogonazo, que no sabes qué hacer con él. Pero fijaos la sabiduría de nuestra naturaleza que nos da una impresión. Y ya no sabemos qué hacer con ella, pero sí podemos decir, he tocado o me ha permitido tocar con la punta del dedo la luna, mi naturaleza. Un instante. Ahora queda cultivar eso. La práctica como lluvia persistente. Seguir las enseñanzas de Buda, de tu maestro, con constancia, como la gota malaya. Y entonces las puertas se van abriendo y como dice el sutra, ¿cómo dice el sutra? Sí. Abrirá las puertas y el tesoro salirá a ti y todo estará bien. Y todo estará bien. Eso.
y Sirio. El Satori son las ilusiones, nube y agua, gaso. Chinen ha entrado. Nube y agua, un sui. Un sui. Sí, está bien dicho. Más. Más. Más que nos vamos. Que cerramos el chiringuito. ¿Eh? Algunos no encontráis ese papel donde habéis escrito preguntas, dudas. Ay, ¿dónde le tengo? ¿En qué bolsillo le pongo? Ay, qué aventura, ¿eh? ¿Qué hora es? Y 57. Hay truenos, truenos, truenos. Truenos, truenos. Mañana pondrá Soken el menú para que participéis los que no estáis apuntados, que ya hay muchos apuntados, o unos pocos, y que se rellene el asunto. Y por favor, sed disciplinados, no traigáis cosas que no se piden, aunque a vosotros, a vuestro ego, le parezca muy compasivo traer dulces, porque es muy poco comprensivo. Uno de vosotros quería que hablásemos hoy de compasión y comprensión. Él dice que cree que van juntas, y a veces van juntas, pero aquí tenemos un ejemplo de mala interpretación de lo que es compasión. La compasión tiene que ver con la disciplina. No podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que nos parece oportuno todavía. Hay que someterse a las reglas. Y después, pues iremos viendo, primero nuestro ego, la confusión de compasión y comprensión. Se va a apagar la luz, no os pongáis nerviosos, porque no se va a estropear nada. Van a saltar los chivatos del orden y se van a encender y ya está. Pero de todas maneras, como no preguntéis nada, a ver, os recuerdo qué hallazgos, qué momentos de lucidez dignos de mención que puedan ser útiles a los demás. Por cierto, hay que hacer justicia a unos cuantos que sí mandan sus emails y hablan de su evolución, de sus descubrimientos, con cierta sorpresa.
con alegría, y en esto hay que insistir a los que tienen prejuicios temerosos, que creen que van a perder algo de valor. Pues son unos cuantos los que sí escriben. Algunos con extensión, matizando mucho, cosa que no es muy recomendable. Árbol. Hombre, ya estás aquí, árbol. Gaso. ¿Puedes repetir el sutra, por favor? No lo he escuchado bien. ¿Qué sutra? Sí, de la gran sabiduría. Ah, hay un sutra, sí. Todo es todo, todo es nada, nada es todo. Practica nada, esa nada está llena de tesoros incalculables, o practica y las puertas del tesoro se abrirán para ti, y todo cuanto hagas estará bien. Dime algo. Muchas gracias, Gaso y Sampai. Si me das las gracias, no me digas Gaso. Si dices Gaso, ya me estás dando las gracias. Y mi ego no se infla. Así hacemos en el Zen, no damos nunca las gracias y decimos Gaso, que ahí entra todo. Bueno, pues al principiante le resulta imposible entender que todo sea nada o que nada sea todo. Por cierto, Gen, a ver si traes tu rotulador para rehacer las frases del patio, de las paredes, que algunas de ellas no se pueden leer. Estaba diciendo que a los principiantes y no tan principiantes les resulta muy difícil más que comprender, experimentar que todo es nada o nada es todo al mismo tiempo. Dicho de otra manera, que el sujeto es el objeto y el objeto es el sujeto, que señala a la fusión. Es difícil comprender, practica y las puertas del tesoro se abrirán para ti. Y esto hace referencia a que se trata de una nada llena de tesoros incalculables. Nada o tesoros incalculables, ¿en qué quedamos? Entonces, el ego discriminador ve ahí una contradicción y no la hay. Más abajo, en una conciencia más profunda, no hay. Al contrario. Hay unificación, hay unidad, hay fusión. El día de la variedad de las especies, la variedad no está reñida con la unidad. La unidad siempre es variedad en la que ocurren las transformaciones. No hay una unidad rígida como la que yo nombraba al hablar de enseñanzas que intentan encajonar
con sus interpretaciones la realidad a su manera, porque siempre entrarán en conflicto con otros que llamarán a la realidad con otros nombres contradictorios, ofensivos. Entonces el budismo zen dice el nada. Ahí es difícil discutir. Nada. Finalmente, las puertas del tesoro se abrirán para ti y todo cuanto hagas estará bien hecho. Eso es difícil de entender con la cabeza pensante, con el ego, de manera que hay que tener paciencia, practicar y las puertas se irán abriendo para ti. Y siguió. Un gran hallazgo es haberme dado cuenta de la posibilidad de cambiar de estado de consciencia en un solo instante, desapareciendo de inmediato cualquier sentimiento, interpretación, de angustia. Me da mucha alegría y me ayuda a vivir. Gaso Sensei y Gen Gaso. Kusu Gaso. Se oyen los truenos. Doshin, Gaso y Senpai. Kusu no. Soshin, sí, Gaso. Gen sí, David no. Kuyo, Doshin y Kuyo sí. Shinkai sí. Los de por aquí parece que pero están confundiendo los truenos que se oyen por el micrófono a los truenos que oyen encima de sus cabezas, ¿verdad? Dantoku y Ryusu y no. Claro, los que viven lejanos no tienen todavía la tormenta encima, ¿eh? Tonino. Me preguntaste qué busco. Es un koan al que sigo dándole vueltas. Busco sin interés y encuentro la flor del árbol seco. Gaso. Eso sí, se oyen en mi cabeza. ¿Será una ilusión? ¿Será porque el pelo le tienes demasiado largo? A ver, Tonino, léemelo otra vez. Me preguntaste qué busco. Es un koan al que sigo dándole vueltas. O sea que nos ha escrito este. ¿Qué busco? Es un koan al que le doy vueltas. ¿Sigue? Busco sin interés y encuentro. Busco sin interés y encuentro. La flor del árbol seco. La flor del árbol seco. ¿Quieres decir? Encuentro, punto. La flor del árbol seco. Gaso. Ya, es distinto, si hay punto o no hay punto. Es decir, que la flor del árbol seco, el ciruelo, la flor del ciruelo en la nieve es
Dilo tú, con tus propias palabras. ¿Es una aspiración? ¿Es una búsqueda? ¿Es una intuición? ¿Es qué? Continuidad. ¿Continuidad de qué? ¿Entre qué y qué? De búsqueda. Rizamos el rizo otra vez. ¿Para qué buscas? ¿Por qué buscas? No te empeñes en hacer un koan de lo que es una simple pregunta. Cuando me hayas respondido a esa pregunta, simplemente te diré de nuevo, ¿por qué buscas? ¿Para qué buscas? Escríbelo. Convertir todo en acertijo, en koan, es una forma de astucia que lo que hace es retrasarnos. Debemos ser ingenuos, como decía Suzuki el joven, tener mentes de principiante, siempre, mente de principiante. Que no nos dé apuro manifestar ignorancia. Ese es un peldaño. Después vendrá otro y otro y otro. Algo en mí que no he atendido. Algo en mí que no he atendido. El ego se echa encima y trata de reconducir la mente. Todo es mente. No. Ten paciencia, escribe. Y Sirio. Habría tantas cosas que contar que podría ser como un trueno. ¿Cómo controlar para no utilizar las torpes palabras? ¿Cómo controlarse para no contarlo todo? Sales por los 16.000 sentidos. Vimalakirti hablaba de un silencio atronador. ¿Cómo silencio? Gracias. Tonino. Lo siento, tengo que llevar a mi mujer al trabajo. Vuelvo a las 12. No dar explicaciones personales.
El escrito de Narita, esa caligrafía, la podéis copiar, porque la he pasado a un libro. Que no me acuerdo qué número es, pero que alguno se acordará. Bueno, pues entonces a la 1, a las 2 y a las 2:30. Te engañé. Nos vemos el sábado por la mañana. No olvidéis de decirle a Soken quiénes venís. Corta.